Vaya Montaraces, buenas noches. Hoy con Releyendo a Tolkien, con Gonzalo Rodríguez y el resto de Montaraces trasnochados. Hoy especial La aventura de los hobbits. Por primera vez y única, muy a mi pesar, porque me he quejado excelsamente de esto, aunque al final, pues bueno, razones hay, ¿no? Pues razones hay. Pues hoy se ha decidido hacer varios capítulos en uno. ¿Y por qué? Porque es la mini aventura iniciática de nuestros pequeños hobbits. ¿Qué sacaremos de todo eso, no? Al final también son los grandes olvidados. Pinceladas de todo eso aparecen en la película, pero en la película son los grandes olvidados. Y aquí tenemos, pues nada, la microaventura iniciática de los hobbits para todos vosotros. Muy buenas noches y doy paso a Gonzalo. Buenas noches. Pues hoy, para cerrar este 2023, en la hoguera virtual del Club Dunedain, de estos montaraces online que comentamos mes a mes, El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, y que comentamos la obra de Tolkien y El Señor de los Anillos desde el punto de vista tradicionalista, de lo que nos gusta llamar el tradicionalismo tolkieniano. Para cerrar el año hacemos una cosa un poco diferente, porque por lo general comentamos un capítulo al mes y yo mismo voy leyendo fragmentos de algunos de esos capítulos, señalando los elementos realmente interesantes que tenga el capítulo, tanto desde el punto de vista literario o de la trama, del argumento de la Tierra Media, como de los elementos que reverberan ahí de la doctrina tradicional, de la cosmovisión tradicional, ya sea principalmente en el ámbito católico, como en el ámbito pagano, incluso perenne, ¿no? De tradicionalismo en el sentido de Sofía perenne. Ahora, hoy vamos a hacer una cosa diferente, porque aunque vamos a aplicar la misma metodología tradicionalista, perennialista, pagana, católica, como queráis decirlo, el tradicionalismo en toda su amplitud, perennialismo, paganismo, catolicismo, lo vamos a hacer en este caso para 4 capítulos consecutivos. 4 capítulos consecutivos que están en relación a 2 capítulos que ya se han comentado en este canal, que son el capítulo de la casa de Tom Bombadil y el capítulo de la niebla en la quebrada de los túmulos. Veamos. El capítulo 3 es compañía. El capítulo un atajo hacia los hongos. El capítulo conspiración desenmascarada y el capítulo el bosque viejo. Estos 4 capítulos inician con Tres es compañía, se inicia con el capítulo 3 es compañía y estos otros 3 que he señalado, se inicia un total de 6 capítulos. Hay que unir acá la casa de Tom Bombadil y la quebrada de los túmulos. Lo voy a decir todo otra vez, que creo que me estoy liando y os estoy liando a vosotros. Son 6 capítulos consecutivos del primer libro El Señor de los Anillos, donde el capítulo 3 es compañía. El capítulo siguiente, un atajo hacia los hongos. El capítulo siguiente, conspiración desenmascarada. El capítulo siguiente, el bosque viejo. El capítulo siguiente, la casa de Tom Bombadil. Y el capítulo siguiente, niebla en la quebrada de los túmulos. 6 capítulos del primer tomo del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo. 6 capítulos completos, fijaos, que no aparecen en las películas de Peter Jackson, que no aparecen en la película ya mítica, ¿no?, de los 70 en dibujos animados, y que muchas veces pasan desapercibidos. Y que sin embargo tienen un valor especial en lo que sería la génesis de la obra, de la novela del Señor de los Anillos. Fijémonos. Tres es compañía, el atajo hacia los hongos, conspiración desenmascarada. Estos capítulos nos plantean la salida de los hobbits de la comarca, el viaje que van a hacer los hobbits para abandonar la comarca y acercarse a Bree, al pony pisador. Y en estos capítulos les ocurre una serie de peripecias de pura aventura que en la manera literaria que tienen incluso de plantearse, por momentos nos recuerda más al Hobbit que al Señor de los Anillos. Es decir, daría la impresión de que el tono literario, por momentos, de estos 6 capítulos, se acerca más al tono literario del Hobbit, que siempre tiene un tono más marcado como de cuento de hadas, como de cuento para niños. Bien, por momentos estos 6 capítulos se despliegan en ese tono como casi de cuento para niños, pero al mismo tiempo
por momentos, introducen ya un tono literario de profundidad y de hondura que nos recuerda al Señor de los Anillos propiamente dicho. Al mismo tiempo, estos 6 capítulos nos acercan a una serie de peripecias en las que daría la impresión de que se concentran como pequeñas aventuras, varias pequeñas aventuras que ponen a los hobbits a prueba. Tan a prueba que en el capítulo del bosque viejo y en el capítulo de Niebla en la quebrada de los túmulos, es Tom Bombadil, el enigma más grande de la Tierra Media, es Tom Bombadil quien le rescata del bosque viejo, quien le rescata de las quebradas de los túmulos. En este bloque de 6 capítulos se encuentran con Tom Bombadil y van a su casa, ya hablamos de ello en su momento. Es el momento más misterioso de la Tierra Media. ¿Quién es Tom Bombadil? ¿Por qué Tom Bombadil puede ponerse el anillo único y no volverse invisible? No tiene ego. Lo hemos hablado en su momento. No tiene ego, entonces el anillo no le afecta. Vale. Lo hablamos en su momento, invitamos a buscar el capítulo y que lo podéis escuchar. Pero en todo caso, aquí la cuestión que hay que plantear es, estos 6 capítulos que deliberadamente Peter Jackson sacó de la película, no ocurre nada de lo que pasa aquí apenas, solo un poco el encuentro con el Nazgûl, el episodio del Bosque Viejo, el episodio de Tom Bombadil, la quebrada de los túmulos, ni siquiera la manera en que tienen de acompañarle Merry y Pippin, ¿no? En Conspiración Desenmascarada, cuando desenmascaran que han planeado todo para acompañar a Frodo. Bien, nada de esto aparece en las películas y daría la impresión, algunos plantean, si no sería que cuando Tolkien empezó a escribir la novela, no sabía lo magna que era la obra que tenía por delante. Entonces comienza a escribir un viaje de aventuras, un viaje de aventuras de los hobbits, que solo a posteriori se va haciendo tan grande, que acaba dejando en un lugar un tanto paradójico, extraño, peculiar, estas peripecias. Recordemos que en 3 compañías, si no recuerdo mal, es cuando van a ver por primera vez al Nazgûl, ¿verdad? Es el fragmento famosísimo que hemos visto, este sí, en las películas, en las que cuando están camino de abandonar la comarca, se cruzan por primera vez con un espectro del anillo. Y ahí ya aparece una carga tenebrosa vinculada a Sauron y sus secuaces, ¿no? En el codo del camino apareció un caballo negro, no un pony hobbit, sino un caballo de gran tamaño, y sobre él un hombre corpulento que parecía echado sobre la montura, envuelto en un gran manto negro y tocado con un capuchón, por lo que solo se le veían las botas y los altos estribos. La cara era invisible en la sombra. Cuando llegó al árbol, frente a Frodo, el caballo se detuvo. El jinete permaneció sentado, inmóvil, con la cabeza inclinada, como escuchando. Del interior del capuchón vino un sonido, como si alguien olfateara para atrapar un olor fugaz. La cabeza se volvió hacia uno y otro lado del camino. Un repentino miedo de ser descubierto se apoderó de Frodo y pensó en el anillo. Apenas se atrevía a respirar, pero el deseo de sacar el anillo del bolsillo se hizo tan fuerte que empezó a mover lentamente la mano. Sentía que solo si tenía que deslizárselo en el dedo para sentirse seguro, el consejo de Gandalf le parecía disparatado. Bilbo mismo había usado el anillo. Todavía estoy en la comarca, pensó, al tiempo que tocaba la cadena del anillo. En ese momento el jinete se enderezó y sacudió las riendas. El caballo echó a andar, lentamente primero y después con un rápido trote. Frodo se arrastró al borde del camino y siguió con la vista al jinete hasta que desapareció a lo lejos. No podía asegurarlo, pero le pareció que súbitamente, antes de perderse la vista, el caballo había doblado hacia los árboles de la derecha. Vamos a ver, es el primer encuentro que van a tener los hobbits con las fuerzas del Señor Oscuro. Aparece en la película, la de dibujos animados y la de Peter Jackson, y es un momento especialmente significativo de lo mal que lo va a pasar Frodo, ¿verdad? De lo mal que lo va a pasar Frodo. Ya aquí aparece en esa primera escena. Pero es verdad que si este capítulo nos plantea ese arranque del viaje, ese salir de la comarca, ese primer temor, a partir de ese momento en estos capítulos se subraya el temor que tienen los hobbits a que el Señor Oscuro, que los Nazgûl pudieran manifestarse,
Eso ya aparece en estos capítulos. También aquí será interesante que van a tener un primer encuentro con los elfos. Le dicen los elfos, se cruzan con los elfos van rumbo a Valinor, van a abandonar la Tierra Media y llegan a hacer noche con los elfos. Los elfos le dicen, dejas la comarca y todavía no sabes si encontrarás lo que buscas, si cumplirás tu cometido, no sabes si un día volverás. ¿No es así? Frodo confiesa sus temores a los elfos, les cuenta que se han cruzado con un jinete oscuro y entonces los elfos le dan esa frase tan profunda. Dejas la comarca y todavía no sabes si encontrarás lo que buscas, si cumplirás tu cometido o si un día volverás. Le pregunta Frodo a los elfos, ¿quiénes son los jinetes negros? Le responden, Gandalf no te ha dicho nada, nada sobre tales criaturas. Entonces creo que no soy yo quien deba decirte más, pues el temor podría impedir tu viaje, porque creo que has partido justo a tiempo si todavía hay tiempo. Ahora tienes que apresurarte, no demorarte ni volver atrás, pues ya no hay protección para ti en la comarca. A pesar del tono un tanto hobbit que tiene esta parte del Señor de los Anillos, lo he dicho antes, ¿verdad? El tono un poco juvenil que tiene estos 6 capítulos, al mismo tiempo van dejando perlas de un dramatismo, de una oscuridad que ya es propia del Señor de los Anillos, a veces incluso del Silmarillion. Fijémonos aquí cómo cuando Frodo pregunta a esos elfos que se encuentran saliendo de la comarca en este capítulo de Tres es compañía, como le dicen, entonces creo que no soy yo quien deba decirte más, pues el temor podría impedir tu viaje. Y le dicen, tienes que apresurarte, ya no hay protección para ti en la comarca. Están abandonando la comarca, están saliendo de su hogar y los espectros del anillo, los Nazgûl, ya están por allí buscando a Frodo. Y le dicen, ya no hay seguridad para ti en la comarca. La vida de los hobbits va a cambiar ya para siempre, de Frodo y de sus compañeros, pero sobre todo de Frodo. No es tu propia comarca, otros moraron aquí antes de que los hobbits existieran, y otros morarán cuando los hobbits ya no existan. A vuestro alrededor se extiende el ancho mundo. Podéis encerraros, pero no lo mantendréis siempre afuera. Fijaos otro consejo que le da a los elfos. Podéis encerraros, pero no lo mantendréis siempre fuera. El mundo se ha metido en la comarca. Ese paraíso casi, ¿no? De comunidad tradicional, pequeñito, de la comarca donde viven felices los hobbits, ha terminado. Los Nazgûl los han puesto en el mundo. Y a partir de ahí, el propio mundo ya entra en la comarca. Lo salpica con su dialéctica de luz y tinieblas, de luz y oscuridad, de la guerra de la Tierra Media. Entonces ya la comarca no es un sitio seguro. A Frodo y a sus compañeros solo les queda el valor y el coraje de poner en marcha su aventura. Han quedado con Gandalf en Bree en el Pony Pisador y eso es lo único que pueden hacer. Entonces, aunque estos capítulos, insisto, si se releen, no aparecen en la película, resultan chocantes para quien ha visto la película, se pone a leer y dice, ostras, esto no sabía qué pasaba, claro. Bien, pues, aunque tienen un tono casi jovial, lo he dicho antes, propio de la novela El Hobbit, casi juvenil, como de cuento de hadas para jóvenes, sin embargo, tiene momentos dramáticos que anuncian la oscuridad del Señor de los Anillos. ¿Dónde encontraré coraje? Preguntó Frodo. Es lo que más necesito. Pasan una noche con los elfos, cenan con los elfos. Fijaos las preguntas que va haciendo Frodo. ¿Qué son los jinetes oscuros? Dejas la comarca, no sabes exactamente si encontrarás lo que buscas. Y Frodo pregunta, ¿dónde encontraré coraje? Es lo que más necesito. Y los elfos le responden, el coraje se encuentra en sitios insólitos. El coraje se encuentra en sitios insólitos. Te nombro amigo de los elfos y que las estrellas brillen para ti hasta el fin del camino. Que las estrellas brillen para ti hasta el fin del camino. En ese momento, ahora que conocemos la historia, sabemos el cachoviaje que le espera a Frodo y a Sam. Bueno, a todos, y a Merry y a Pippin. En ese momento no ha hecho más que empezar. Y en la primera noche que pasan realmente fuera de casa, se cruzan con los elfos. Antes de cruzarse con los elfos, se cruzan con el jinete oscuro, se esconden en la rama del árbol y le ven pasar. Y esa noche se encuentran con los elfos y los elfos le dicen, el coraje se encuentra en sitios insólitos. Ya no puedes volver a la comarca, el mundo ha entrado en la comarca, solo te queda emprender la aventura.
Después tenemos un capítulo que efectivamente es como jovial, un atajo hacia los hongos, ¿verdad? Donde van buscando el camino que les permita ir saliendo de la comarca de la manera más rápida posible. Y tienen ese encuentro con un campesino hobbit, van a dormir en su casa, se va a acordar el campesino hobbit de cómo le robaban los hongos, ¿verdad? Y por eso les va a entregar una cesta de hongos. Pero es un capítulo realmente como simpático, donde lo más que te llega es que ya corren rumores por la comarca de que algo ha cambiado, de que hay jinetes oscuros preguntando por Frodo, por los Bolsón, ¿verdad? Dice, vengo de más allá, dijo lentamente Mutieso, señalando hacia el oeste sobre mis campos. ¿Ha visto a Bolsón? Me preguntó con una voz rara, inclinándose hacia mí. No pude verle la cara, oculta bajo el capuchón, y sentí que una especie de escalofrío me corría por la espalda, pero no entendía cómo había atravesado mis tierras con tanta audacia a caballo. El hobbit campesino que recoge en su casa a Frodo, Sam, Merry y Pippin, antes de recibirles, ha recibido la visita de un jinete oscuro que va preguntando por los Bolsón. Ojo, ¿eh? Los Bolsón, los que quizás guarden el anillo, a ellos ha ido a buscarles los jinetes negros. Entonces, la sombra se va cerniendo sobre la comarca y va empujando a los hobbits a escapar, aunque todavía incluso tengan tiempo con este granjero de disfrutar de los hongos, ¿verdad? Que les entrega. Y luego, conspiración desenmascarada. Esto es muy interesante, no sale para nada eh, en la novela, y es cuando los propios Merry y Pippin, en compañía con Sam, le desvelan a Frodo que lo han preparado todo. Lo han preparado todo, no ya para acompañarle a las fronteras de la comarca, sino para irse con él de viaje y cuidar de él y ser su compañero. Y aquí hay un momento muy interesante, cuando van a cruzar con la balsa al otro lado de la laguna, y eso ya les saca lejos de su hogar, lejos de su casa. Dice, la balsa se movía lentamente en el agua. La ribera de los gamos iba acercándose. Sam era el único que aún no había cruzado el río. Miraba las aguas lentas y gorgoteantes y tuvo una curiosa impresión. Su vida anterior quedaba atrás entre las nieblas. Delante lo esperaban oscuras aventuras. Cruza un sitio al que nunca ha estado, aunque es su pueblo, aunque es su país, el país de la comarca, pero nunca había cruzado al otro lado. Y él sabe que al cruzar al otro lado cambia su vida para siempre. Y entonces, bueno, pues le van a hacer en la casa donde aparentemente Frodo va a fingir que quiere mudarse porque ha vendido la suya y se ha comprado otra casa, le van a desvelar que están dispuestos a acompañarle. Le dicen, sabemos que el anillo no es cosa de broma, pero haremos lo que podamos para ayudarte contra el enemigo. Fíjate, saltaría la boca de un dragón para salvarte si tropezara con sus propios pies, pero necesitarás más de un compañero en tu peligrosa aventura. Merry y Pippin van con Frodo. Es muy bonito cómo le dicen que la acompañan. Dicen, no entiendes, dijo Pippin, tienes que partir y por lo tanto nosotros también. Merry y yo iremos contigo. Sam es un sujeto excelente. Saltaría a la boca de un dragón para salvar. Sabemos que el anillo no es cosa de broma, pero haremos lo que podamos para ayudarte contra el enemigo. Es realmente muy bonito cómo, cómo le cuentan que están decididos a acompañarle pase lo que pase, que están terriblemente asustados, que han visto un jinete negro, que sospechan que hay algo terrible alrededor de esos jinetes que buscan a los Bolsón y de ese anillo que ha heredado Frodo de Bilbo, de cómo el campesino en el capítulo anterior les ha advertido de que hay unos jinetes negros que preguntan por Bolsón. Pero aún así los cuatro se juramentan de acompañarle hasta el final. Incluso de entrar en el bosque viejo para evitar a los jinetes negros y cruzando el bosque viejo salir finalmente al otro lado, ya al otro lado de la comarca, a Bree y al Pony Pisador, donde tienen cita con Gandalf. Que sabemos que al final Gandalf no acude a la cita, pero acude Aragorn. Y fijémonos que en el capítulo 3 es compañía y en el capítulo un atajo hacia los hongos, nos cuentan cómo van saliendo de la comarca, van tomando conciencia de que la aventura ya no tiene marcha atrás, de que lo que queda atrás ya no es lo que han vivido, que delante tiene una aventura que puede cambiar su existencia para siempre, y a partir de aquí que quedan juramentados en ayudarse los cuatro. Saben los cuatro de viajes, son amigos y acompañaron a Frodo pase lo que pase.
Pero aquí ocurre una cosa interesante, porque en el siguiente capítulo, el bosque viejo, ya viene la aventura de verdad. Y en el bosque viejo había una escena donde, en contraste con Bárbol, hablamos en su momento de Bárbol, ¿os acordáis del capítulo de Bárbol? Tan entrañable, en el bosque viejo se encuentran con una fuerza oscura, con un árbol malvado, que los absorbe y se apodera de ellos. El bosque les engaña. El bosque es capaz de engañarles y hacerle que se pierdan en el laberinto de sus senderos y de sus claros. Y entonces sí, los propios árboles les empujan a caer en manos de ese árbol, en un corno, ¿verdad? Donde van a quedar como atrapados, van a quedar absorbidos, ¿no? Por este árbol y acuda rescate, quien va a acudir en su rescate va a ser Tom Bombadil, ese personaje increíblemente misterioso. Tom Bombadil les rescata, les lleva a su casa en el capítulo siguiente y después cuando les deja marchar vuelven a caer en una trampa, en este caso la de los túmulos, la niebla en la quebrada de los túmulos, hablamos de ella, ¿verdad? Entonces, fijémonos, salen de la comarca, se cruzan con un jinete negro, se cruzan con los elfos les dan consejos y les advierten de lo terrible que tienen por delante. El campesino que les da provisiones y les ayuda a la balsa, acercarse a la balsa que tienen que cruzar, les advierte que el jinete negro les estaba precisamente buscando a ellos, a Bolsón. Se comprometen a caminar juntos, pase lo que pase, que no se separarán, que Frodo no va a ir solo, que Sam, Merry y Pippin pueden contar con ellos. Y en la primera peripecia, en el bosque viejo, ya quedan atrapados, ¿verdad? ¿Eh? Se hizo difícil seguir el sendero y todos estaban muy cansados. Las piernas les pesaban como plomo. Unos ruidos raros y furtivos corrían entre los matorrales y juncos a los lados del camino, y si alzaban los ojos veían unas caras extrañas, retorcidas y nudosas, como sombras dibujadas en el cielo del crepúsculo, que los miraban asomándose a los barrancos y a los límites del bosque. Empezaban a tener la impresión de que todo aquel país era irreal y que avanzaban tropezando por un sueño minoso que no llevaba ninguna vigilia. La verdad es que el episodio del Bosque Viejo, igual que el episodio de la niebla en la quebrada de los túmulos, tiene algo de terrorífico, ¿verdad? Como el bosque les va acechando, les va encerrando y les llega, bueno, pues a atormentar, ¿no? Les llega a atrapar. Bueno, pues de todo esto queremos comentar en fundamental, en esencia, que por un lado son 6 capítulos cuyo objetivo final creo que es vivir la experiencia de la casa de Tom Bombadil, todo lo que ocurre desde el capítulo Tres es compañía hasta el capítulo Niebla en la quebrada de los túmulos, son 6 capítulos, es nada. Todo al final tiene como eje vascular la casa de Tom Bombadil rescatando a los hobbits en el bosque viejo, Tom Bombadil rescatando a los hobbits en la quebrada de los túmulos, y al mismo tiempo tiene como objeto fundamental señalar que están saliendo de casa y que conforme salen de casa algo les advierte de que no podrán volver y que lo que tienen por delante es una aventura que les va a desbordar. Frente a esa aventura, les queda que se han juramentado los 4 a permanecer juntos y que han recibido el consejo de los elfos. El coraje se encuentra en los lugares más insólitos. Y bueno, pues a partir de aquí, si quieres, Raúl, podemos comentar. Pues sí, vamos a darle. Ya en el primer capítulo de los que hemos leído, ya hay algo que Gandalf no le explica a Frodo, que es lo de los Nagules, aunque él sabe que los Nagules están fuera. No es como la película que se lo dice Sarman. Porque lo voy a leer porque le dice, he estado tan ocupado en la idea de dejar Bolsón cerrado y con la despedida que ni siquiera me he pensado en el rumbo, dijo Frodo. Porque ¿a dónde iré? ¿Qué me guiará? ¿Cuál será mi tarea? Bilbo fue en busca de un tesoro y volvió, pero yo voy a perderlo y no volveré, según veo. Y entonces dijo Gandalf, pero no ves muy lejos, ni yo tampoco. Tu tarea puede ser encontrar la guía del destino, pero quizás el trabajo está reservado a otros. No lo sé. De cualquier modo, aún no estás preparado para hacer un camino tan largo. Y luego le dices Gandalf a Frodo, vas hacia un peligro, de modo no demasiado directo ni demasiado imprudente. Si quieres mi consejo, ve a Rivendell. El viaje no será peligroso, no será tan peligroso. Tan. Dice, aunque el camino es más difícil de lo que era hace un tiempo y será todavía peor cuando el verano llega a el año llega a su fin. Piensa que está grabando en primavera y al final saldrá en otoño. O Uh-huh. sea que Gandalf ya sabe que los Nazgûl han salido fuera y que se Pero los va no a poder solo dice, encontrar.
No se lo dice, ¿no? No se lo dice, no, No, no no, la advierte. lo sabe, pero no lo dice. Le dice que hay un peligro, pero igual es para no meterle el miedo, para que diga, Yo creo que no saben del todo lo que está pasando todavía y ni siquiera Tolkien sabe la novela que va a escribir. Es decir, está desarrollando los argumentos y se le puede desplegar. Luego quizás dio marcha atrás y fue corrigiendo. Pero fíjate que le dice, ve a Rivendell y dice, tu misión no sabemos muy bien cuál es, no sé si tendrás que arrojar el anillo a la grieta del destino o alguien lo hará por ti. Recordemos, es el concilio de Elrond donde se decide que tiene que ir Frodo a tirar el anillo a la grieta del destino. Hasta ese momento pensaba que le bastaba con llevarlo a Rivendell y ya se encargarían otros, recordarlo. Y al mismo tiempo le dice, ve prudente, pero tienes que ir, ponte en marcha cuanto antes, porque Gandalf sospecha que la sombra se acerca a la comarca. Pero yo creo que ni siquiera lo tiene claro, que los Nazgûl van a llegar allí preguntando por Bolsón. Recordemos que los Nazgûl van a la comarca preguntando por Bolsón porque encuentran a Gollum. Y es torturando a Gollum que Gollum dice Bolsón. Y porque dice Bolsón, los Nazgûl emprenden la búsqueda a la comarca, que hasta ese momento no formaba parte de los planes de Sauron. Sauron había dejado de lado la comarca. Entonces, es verdad que todavía es que está como todo muy en el aire. Estamos tan acostumbrados a conocer la historia que, sin embargo, si la leyéramos de nueva sin saber nada, veríamos que está todo en el aire para los propios protagonistas y quizás en el momento de redactar la novela, en un principio, para el propio Tolkien. o Tolkien quiere esconderle el... O sea, Tolkien, perdón, Gandalf quería esconderle el motivo a Frodo para que no se preocupase. Igual la ignorancia es una virtud, porque claro, imagínate que tú le dices, no, el destino de la Tierra Media depende de ti y tú tienes que tirar el anillo del monte de destino. Porque eso solo lleva a la Rivendell. Igual Frodo podía haberle temblado las piernas y haber dicho, oye, Ostras, yo no me meto en esto, me cojo, vendo la casa, me voy a vivir a la zona norte, me llamo Juan y que me busque alguien, ¿sabes? Y el anillo se de primer hobby que me encuentre por el camino. ya, ya. Bueno, yo creo que en realidad Gandalf no sabe lo que van a hacer con el anillo. La decisión, recuerda que se toma en el concilio de Elrond, no saben exactamente qué hacer con él. Y hasta ese momento Gandalf intuye que un grave riesgo pende sobre Frodo, pero no puede concretarlo, no sabe lo que es. Luego se desvelará que el peligro es que han salido los espectros del anillo corriendo desde Mordor a un lugar en el noroeste, en el extremo noroeste de la Tierra Media, donde ni Sauron se había detenido a mirar y es donde está escondido el anillo único. Lo que pasa es que, claro, Frodo se pone en marcha y se van cruzando, ¿no? Los jinetes negros llegan a la comarca y Frodo y sus amigos están saliendo de la comarca. Y tienen ese primer encontronazo que anuncia la oscuridad que les espera. Recordad que los Nazgûl después irán hasta Bree y hasta el Pony Pisador. Y uno de ellos llega a provocar el terror, el estado de pánico y de desmayo de terror en uno de los hobbits, mientras están en el Pony Pisador. Y les salva a Aragorn. Aragorn, que está advertido por Gandalf de que tiene que ir a ayudarles, porque Gandalf al final no va a poder ir. Saruman le ha hecho la trampa también, le ha impedido acudir. Entonces, se están moviendo las piezas sobre el tablero, pero ninguno de los protagonistas es consciente de la envergadura de lo que está pasando en ese tablero. Y quizás yo planteo que, visto el tono de estos 6 capítulos, en un principio, quizás mientras los escribe Tolkien, no termina de siquiera de él mismo saber la magnitud de la guerra que está a punto de estallar. Y ni siquiera él sabe lo que implica querer destruir el anillo. Pronto el propio Tolkien va a decir, ostras, esto no es simplemente ir a Rivendell, esto es mucho más complicado. Aquí hay algo mucho más complicado que no se puede resolver así como así, que es cuando empezará, entre comillas, el Gólgota de Frodo, que le hemos comentado en los capítulos del Monte del Destino, que carga con la cruz, no carga con los pecados del mundo, hasta el Monte del Destino para destruirlo. Y interviene la providencia a través de Gollum, que favorece esa destrucción. Frodo por sí mismo ya sabemos que fracasó, no pudo destruir el anillo. Pero comenta más cosas. Sí. Luego tengo otro párrafo marcado, que es cuando está cantando una canción que cantaba Bilbo para el camino, que la podía haber añadido Campbell en su libro, que habla sobre el camino iniciático, que es, decía a menudo que solo había un camino, y que era como un río caudaloso. Nacía en el umbral de todas las puertas y todos los senderos eran ríos tributarios. Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta, solía decirme. Vas hacia el camino y si no cuidas tus pasos, no sabes hasta dónde te arrastrarán. ¿No entiendes que este camino atraviesa el bosque negro y que si no prestas atención puede llevarte a la montaña solitaria? Y aún más lejos, a sitios peores. Acostumbraba a decirlo en el sendero que pasaba frente a la puerta principal de Bosón Cerrado, especialmente después de haber hecho una larga caminata. O sea, él ya mismo dice que
a la que tú sacas un pie de casa y empiezas tu camino, ya empieza Es muy empieza el bonito, es reto. muy bonito. Me recuerda totalmente El Camino del Héroe de Joseph Campbell. Aquí, sí, sí, es muy bonito. ¿Eh? Dice, solo había un camino y que era como un río caudaloso. Pone camino con mayúsculas, ¿eh? Solo había un camino con mayúsculas y que era como un río caudaloso. Nacía en el umbral de todas las puertas y todos los senderos eran ríos tributarios. Fíjate, en el umbral de todas las puertas empieza el camino de la vida, el camino de la aventura, salir al mundo. Frodo y sus amigos están ahí en su vida pequeñita, pero no han empezado a vivir. Entonces también hay esa idea que es más propia del Hobbit, yo creo que se desarrolla mucho en el Hobbit, la idea de salir al mundo, hacer la aventura. Ten en cuenta que ellos van a hacer la aventura, pero es una aventura distinta, no es la aventura de Bilbo, de viaje de ida y vuelta. Aquí es distinto, ¿no? Es un viaje de ida en el que no sabes si volverás, porque la prueba que tienen por delante es la prueba más grande posible, destruir el anillo. Pero es verdad que es muy bonito cómo lo explica, ¿no? Dice, nace en el umbral de todas las puertas y todos los senderos eran ríos tributarios. Es muy peligroso cruzar la puerta. Vas hacia el camino con mayúsculas y si no cuidas tus pasos, no sabes hacia dónde te arrastrarán. La verdad es que es esa idea de la vida como peregrinaje. La vida humana solo se pone en marcha y es vivida en plenitud cuando se asume como peregrinaje y como camino, pero al mismo tiempo hacer esa asunción, asumir la vida como camino y peregrinación, es peligroso. Te puedes equivocar, te puedes desviar, te puedes perder o puedes olvidar que estabas caminando y quedarte parado a mitad en algún sendero, ¿verdad? Bien, toda esa es la prueba que se despliega de manera muy bonita en El Hobbit y de manera bonita, pero también dramática, en El Señor de los Anillos. De hecho, en ese mismo capítulo se han puesto en marcha y a la vuelta de la esquina, en el codo del camino, apareció un caballo negro. Ahí estaba uno de los Nazgûl, ¿verdad? Más cosas. Luego, en la segunda vez que el Nazgûl les acecha en el camino, los salvan los elfos. Porque los Sí, elfos van caminando por allí y van justo cantando una canción dedicada al Beret. Que el Beret, para el que no lo sepa, que no se haya leído Silmarillion o no nos haya escuchado a nosotros hablar, es la mujer de Manwë y es la diosa de los cielos y las estrellas. sí. Los elfos nacieron bajo la estrella, no bajo el sol. Estrella. Sí, sí. Y claro, cuando están cantando la canción de Githoniel o el Beret, el Nazgûl huye. Porque en la película además hay un detalle que es cuando está hablando Aragorn en la cima de los vientos les dice que que para espantar a un Nazgûl pueden llamar o rezar al Beret, que es una Ujú. cosa de que nosotros supongo que es porque es la luz pura de las estrellas. La luz pura primordial, exacto. Claro, fíjate, en la película, ese fragmento tan interesante en el que se encuentran a los elfos están abandonando la Tierra Media, los elfos le dicen, quedaos con nosotros, cenar con nosotros. Y la canción de los elfos vuelve a espantar al Nazgûl. El Nazgûl sigue con la mosca, entre comillas, detrás de la oreja, ha dado la vuelta, siente el anillo, entonces se queda por la zona en la que están vagabundeando los hobbits intentando escapar de la comarca, y es el cruzarse con los elfos que les evita que el Nazgûl realmente les encuentre. Y en ese encuentro con los elfos ya tiene un par de conversaciones, podríamos decir, ya profundas, ¿verdad? Cuando el elfo le dice, no sabes dónde vas, no sabes si volverás, tienes una misión. Frodo pregunta, ¿qué son los jinetes negros? No te lo voy a decir, no vaya a ser que el temor te impide avanzar. Lo que más necesito es coraje, el coraje se encuentra en lugares insólitos. La verdad es que esa conversación hubiera merecido la pena, ¿verdad? Que apareciera en la película porque tiene un matiz como muy bonito, ¿no? Los elfos que abandonan la Tierra Media y aquí queda la batalla la va a librar principalmente Frodo. Claro, y al final le dice eso, le dice, no te basta con saber que son esbirros del enemigo. Frodo llega a la conclusión cuando le preguntas lo del Nazgûl, le dice, sé que trabaja para el enemigo. Dice, pues no te basta ya con eso, con saber que son siervos del enemigo. Que además también es un momento muy férico la noche en la que pasan con ellos. Porque está luego cuando hacen el ritual para abrir esa especie como de taberna posada, en la que están todos como una especie de taberna durmiendo, que están como, Sí, no diría durmiendo, pero diría como una ensoñación. Estás en un momento en el que no estás ni despierto ni que como si estuvieses en duermevela mientras vives con ellos. Y además los elfos se sorprenden porque, por suerte, Frodo, gracias a Bilbo, sabe algo de Kenia, o como se pronuncie, que es el de lenguaje de los lengua altos élfica. elfos. Claro, de los altos elfos, y claro, hablar con el Noldor y hablarle en alto elfo, le dijo, ostras. Dijo, mira qué sorpresa nos trae.
de quien menos me lo esperaría. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que cuando los elfos encienden el fuego y preparan la cena, generan una atmósfera como de cuento de hadas, férico, ¿no? Un ambiente férico donde no sabes si el tiempo está transcurriendo o no, no sabes si han pasado 10 minutos o han pasado 10 horas, ¿no? Como en los cuentos de hadas, los hobbits quedan embelesados en esa atmósfera élfica. Y fíjate que esa atmósfera élfica no vuelve a aparecer hasta Galadriel. Es decir, hay otros elfos que aparecen en la novela que no generan esa dimensión como más allá del tiempo y del espacio que tienen los elfos, ¿no? Como de seres infinitos en la Tierra Media. Aquí aparece muy, muy, muy marcado y, y en esa idea de los elfos generando una atmósfera como feérica, de cuento de hadas, se señala aquí por primera vez y creo que solo vuelve a aparecer con Galadriel en el bosque de Lothlórien. El resto del tiempo las referencias a los elfos no generan esa atmósfera. Mira, tengo aquí subrayado que no lo he visto antes. Fíjate qué consejo más bonito le va a dar el elfo a Frodo. Le dice, lleva contigo amigos de confianza y de buena voluntad. Lleva contigo amigos de confianza y buena voluntad. Lo que me sorprendió de aquí de un ataque hacia los hongos es cuando ya se encuentran con el granjero y luego se encuentran con Merry. Claro, cuando el granjero lo lleva a escondidas en la carreta en medio de ir andando y se encuentran con, bueno, escuchan cascos. Entonces Estos de caballos se asustan creyendo se que es un asusta jinete. y cuando se encuentran con Merry, claro, ya se pasa todo un poco por el problema y luego cruzan el agua, que ahí eso sí que sale en la película, que pero que salen más nahules, en vez de salir solo uno, que ahí solo ven un nahul cuando están cruzando el río. Y claro, Merry dice, ¿qué os ha pasado? Y que os da tanto miedo que si no fuese por la sombra esa que he visto yo en el agua, y si no fuese porque he visto yo a este granjero tan asustado en su vida, no me creería que lo que me estáis contando, o lo que estáis viviendo. Claro, porque el granjero les lleva y cuando oye los cascos, el propio granjero también se asusta pensando que puede ser el regreso del jinete oscuro. Todos tiemblan. Hombre, yo creo que claro, es que ha empezado una nueva manera de viajar. Viajaban simplemente abandonando la comarca y teniendo que ir a Rivendell o teniendo que ir a... Pero ya no es así. Resulta que eso que llevan, ese anillo, es algo peligroso, de lo que pende algo que se les escapa, pero que implica toda la Tierra Media. De hecho, es lo que va a pasar en el capítulo siguiente, el que la conspiración desenmascarada, donde al final le van a ir llevando los tres hobbits al propio Frodo a un escenario, la casa esa que dice que quiere tener y tal, que es en realidad un trampantojo, donde él lo que está intentando es que nadie sepa que sale de la comarca, y le dicen, oye, te lo hemos pillado, Sam nos lo ha contado, te hemos estado observando y sabemos que te vas, pero no te vamos a dejar marchar solo, nos vamos contigo. Claro, ¿Eh? pero Es así. es que lo que no hemos comentado aquí a la gente, claro, es que el viaje lo inician solo tres hobbits. Merry está esperándole, preparando la casa. Ah, le está esperando al otro lado, por eso Claro, tres es entonces, compañía, efectivamente, no lo hemos dicho, claro, por exacto. eso Merry claro, no ha tenido la vivencia que han tenido los otros tres. No ha visto a los elfos, no ha visto a los nagules hasta que no se ha visto como de lejos. Pero lo que me encanta que has comentado de la de esto desenmascarada es que lo tienen ya todo planeado, porque Merry y Pippin incluso han cogido al gordo Holler este para que fijas el Frodo mientras están fuera. Como no lo Sí, conocerá nadie allí, tú te vas por aquí, te pones la ropa de este, te vas por aquí dando la vuelta de vez en cuando y te hace llamar Bolsón. sí, 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 lo han planeado todo. Merrin, Pippin y Sam. Sam se lo ha contado a Merrin y Pippin. Merrin y Pippin lo sospechaban. Y entonces, sospechando que a Frodo le pasa algo o que va a tomar una decisión rara, le estudian y descubren, ostras, yo creo que quiere irse. Yo creo que quiere abandonar la comarca porque teme que eso que ha heredado de Bilbo le dé problemas. Así que, siguiendo indicaciones de Gandalf, tal como Sam se ha enterado, va a abandonar la comarca. Entonces es muy bonito, en la película no lo hacen así, pero es muy bonito cómo los tres deciden, no se vais solo, no podemos dejarte marchar solo. Y de hecho hay un momento donde al principio Frodo no le dice que no le acompañen, que le dejen marchar, pero al final él mismo se agradece, ¿eh? Agradece la compañía, ¿no? Fíjate, le dicen, estamos terriblemente asustados, pero iremos contigo, te seguiremos como sabuesos. Fíjate. Eh, Tres hurras por el capitán Frodo y sus compañeros, gritaron los otros mientras bailaban alrededor. Dice, muy bien, dijo Frodo. En este caso hay mucho que hacer antes de irnos a la cama. Dormiremos bajo techo, aunque solo sea esta noche. Oh, eso es poesía, dijo Pippen. ¿Realmente piensas partir antes de que amanezca?
Entonces, ahí ya empieza su viaje. Ahí es donde, bueno, pues se dan cuenta de que lo que tienen por delante no es cualquier cosa, ¿eh? Dice, cuando por fin se acostaron, Frodo tardó en dormirse. Le dolían las piernas. Le alegraba saber que partirían a caballo. Al fin cayó en un vago sueño. Creía estar mirando a través de una ventana alta sobre un mar oscuro de árboles enmarañados. Debajo, entre las raíces, venía el murmullo de unas criaturas que se arrastraban y bufaban. Estaba seguro que tarde o temprano lo descubrirían por el olfato. Tiene pesadillas que barruntan los peligros, ¿no? Entonces, la verdad es que se puede decir que en estos capítulos, la hipótesis que yo planteo es que Tolkien en un principio está escribiendo al calor de la inercia del Hobbit. Y al calor de dicha inercia, en estos primeros capítulos hay un tono por momentos que nos recuerda ese tono juvenil, lo he dicho antes, que tiene el Hobbit, de cuento de hadas para jóvenes. Pero al mismo tiempo que está en esa inercia, el propio Tolkien empieza a despertar al carácter muchísimo más dramático y profundo que tiene el Señor de los Anillos. Y ese dramatismo y profundidad se va colando, se va permeando en la novela en estos 6 capítulos. 6 capítulos en los que además quizás Tolkien no tiene del todo claro planteamiento, nudo y desenlace. Está escribiendo El Señor de los Anillos y quizás no sabe del todo cómo va a resolver la aventura. Les pasa a muchos novelistas que dicen que dejan a sus personajes y dejan al relato que se despliegue por sí solo. Y la novela por sí misma les va conduciendo a los escritores a donde parece que quiere llegar. Bien, pues en este momento parecería que no tiene del todo claro Tolkien hacia dónde se va a ir desplegando su historia, que por supuesto finalmente, bueno, pues va a desbordar los márgenes de una historia juvenil como en principio lo era El Hobbit. Y aquí adquiere un matiz mucho más dramático, mucho más profundo. No hay más que leer el capítulo del Monte del Destino para saberlo. Y es entonces, por otro lado, que estos capítulos, donde después de la conspiración desenmascarada va a ir al Bosque Viejo, que va a aparecer Tom Bombadil. Tom Bombadil le rescata del Bosque Viejo y le rescata de la quebrada de los túmulos. Y entre el bosque y las quebradas hacen noche en la casa de Tom Bombadil, donde, como lo hemos comentado en su momento, Tom Bombadil puede jugar con el anillo e incluso ponérselo. Y ni siquiera le vuelve invisible. ¿Eh? Lo dijimos en su momento, carece de ego. Si al anillo engorda el ego, Tom no tiene de eso. Está solo en el ser, que diríamos filosóficamente. Está en el ser, está en el centro, no en la periferia. El anillo no le afecta. Pero coméntame qué tengas ahí anotado sobre el Bosque Viejo. Supongo que tendrás alguna cosa. Aún no he llegado ahí, todavía estoy más atrás. Bueno, también quiero contar otra cosa que, lo que has dicho de la escritura, igual lo que tenía pensado Tolkien cuando escribió el libro era llegar hasta Rivendell y ahí hacer un hiato. Y quizá más adelante retomarlo con otra historia o con otra manera. Sí, O sea, hacer quizás. como un mini Hobbit. Y llegar hasta Sí, sí, sí. Rivendell y que fuese la Y aventura parar. de Frodo. Claro, la aventura de Frodo hasta ahí, exacto. Sí, sí. Pero luego a partir de ahí, pues eso, se echó la manta a la cabeza y avanzó. Pero ahora, sigamos. Otra cosa que me ha gustado mucho de la esto enmascarada, que es, bueno, es un párrafo que demuestra, o sea, lo que es lo que has comentado antes, lo que es la comunidad y lo que es la camaradería, que es cuando está hablando sobre que si se va ahí, y lo demás dice, todo depende de lo que quieras, dijo Merry. Puedes confiar en que te seguiremos en las buenas y en las malas hasta el fin, por amargo que sea, y en que guardaremos cualquier secreto mejor que tú. Pero no creas que te dejaremos enfrentar solo las dificultades o partir sin una palabra. Somos tus amigos, Frodo. De cualquier modo, el caso es claro. Sabemos que casi todo lo que te dijo Gandalf. Sabemos muchas cosas del anillo. Estamos terriblemente asustados, pero iremos contigo o te seguiremos como sabuesos. Exacto. Sí, sí. Bueno, lo has leído tú entero, ya había leído el final, pero es que ese fragmento es muy bonito. Es muy, muy bonito y retrata perfectamente, bueno, pues el espíritu de comunidad inquebrantable que tienen los hobbits, que es lo que les hace realmente fuertes, ¿no? Que permite que Sam acompañe a Frodo hasta el final y que Merry y Pippin, que son un par de tarambanas, Merry y Pippin son, no parecen, ¿no? Son como un poco calamidad, sin embargo, al final participan activamente de la guerra hasta el punto de que uno de ellos mata al Nazgûl con la daga que le entregan en la quebrada de los túmulos, que por eso muere el Nazgûl. El Nazgûl no muere porque le pinche con una espada, eso no le va a matar. Muere porque le pinchan con una de las espadas en la quebrada de los túmulos, forjada en la primera edad o la segunda edad, ya no, la segunda edad es forjada en la segunda edad para destruir precisamente a los espectros del anillo.
Pero claro, es que es muy bonito, ¿eh? Guardaremos cualquier secreto mejor que tú. No te dejaremos afrontar solo las dificultades. Somos tus amigos. Somos tus amigos, ¿verdad? Sabemos casi todo lo que te dijo Gandalf y estamos terriblemente asustados, pero iremos contigo. Te seguiremos como sabueso. Joder, ahí lo tienes. ¿Qué más puedes pedir? Y ahora sobre el bosque viejo. Esto es gracioso porque, claro, el bosque viejo, Pippin está realmente asustado. Es Merry el único que dice coger el bosque viejo. No todos no lo conocen. Y claro, pues está la historia del bosque viejo. Incluso el Merry le dice, no, de la antigua batalla de cuando quemaron los árboles, que se encuentran al principio, se encuentran con aquel claro Sí, que estaba quemado, que cuando quemaron los árboles, porque los árboles iban a atacarles, que por eso una zanja a todo alrededor, menos por tiene donde una se zanja cuelan alrededor ellos. de ella. Sí. Y luego gracioso eso que, claro, cuando pregunta a la Merry, dice, a ver, yo aquí solo estaba de día y nunca me he metido hasta el fondo. Dice, nunca me he metido muy profundamente, siempre he estado por alrededor. Pero ya cuando empiezan a entrar ellos, se empiezan a ver que los árboles les empiezan como a rodear y como a intentar impedirles el camino. Y eso es una sensación de opresión, no sé, siguiendo el típico cuento del bosque este Tenebroso. oscuro, Sí. o del bosque antiguo que siempre entra el héroe y siempre está oscuro, lleno de telarañas y que se ve amenazador. Supongo que el bosque este es el que cumple ese cometido. Y bueno, de hecho al final lo cumple cuando llega Lucorno y coge a los cuatro. Me parece que es el único que está despierto es Sam. El Ujú, resto cae en el influjo. Todo se despierta cuando se entera, cuando él se entera que la ha tirado al río, y dice, oye, que ujú. este árbol me ha tirado al río. Y entonces se despierta, entre comillas, y ve lo que le está pasando a Merry y a Pippin. Y es cuando se pone a pedir socorro allí, donde teóricamente no tiene que haber nadie, y aparece la providencia, que es Tom Bombadil. Pero fíjate que es muy interesante porque el bosque, como tenía que ser inevitablemente en alguien como Tolkien, experto en mitos, leyendas, cuentos paganos, cuentos de hadas, el bosque es un personaje fundamental en su novela. En el Hobbit cruzan el bosque negro, ¿verdad? Es el bosque negro. Aquí se pierden en el bosque viejo porque el bosque viejo malevolentemente les hace perderse, les conduce al valle de Tornasauce, dice la novela. Es la parte más extraña de todo el bosque, el centro de donde vienen todas las rarezas de este lugar. Entonces el bosque se las apaña para perderles, despistarles, conducirles a Tornasauce, donde el unicornio les provoca ese estado de somnolencia, ¡buf! Y les chupa, ¿no? Pretende como casi alimentarse de ellos. Bien, y luego, hombre, el bosque de Fangor, donde está justo lo contrario, ¿no? Del unicornio, que sería Bárbol, ¿no? El pastor de árboles, el ente. Entonces, el bosque, como personaje arquetípico de la cultura tradicional, el bosque oscuro, el bosque tenebroso, el bosque que es una prueba, el bosque donde se esconde el maestro, la enseñanza que solo puedes recibir cruzando el bosque, todas estas ideas arquetípicas de la tradición europea reaparecen en la novela de Tolkien muchas veces, en el Hobbit, en el Bosque Viejo y, por supuesto, en el Bosque de Fango, con Bárbol. Bien, se puede decir que el unocorno del Bosque Viejo es la contraimagen de Bárbol, ¿verdad? Bárbol es el bueno, unocorno es el malo. Y aquí este bosque es un bosque no ya tenebroso por viejo, por antiguo, por oscuro, sino porque tiene verdadera malevolencia. ¿Eh? De hecho, igual que ocurre con el capítulo de la niebla en la quebrada de los túmulos, este capítulo tiene por momentos algo como de terror inquietante, ¿verdad? Como de, no de terror inquietante, lo he dicho mal, como de atmósfera inquietante. Como si dijeras, ostras, estoy en una especie de pesadilla de la que ahora cómo salgo, ¿no? Igual que la quebrada, ¿no? La niebla les absorbe, la niebla les mete en el túmulo, el espectro del túmulo les atrapa. Aquí el bosque les despista, les impide ir a donde quieren, les hace que anochezca, quedan atrapados en el valle de Tornasauce y allí, ¡pum!, el unicornio les atrapa. Y entonces es cuando aparecerá Tom Bombadil. Tom Bombadil que está entre los dos problemas, el problema del bosque viejo y el problema de la quebrada de los túmulos. Y que claro, bueno, que lo sacaran de las novelas, perdón, de las películas, supongo que tiene que ver con la dificultad que desde la propia novela se nos traslada para interpretar este momento. Es decir, no tienes muchas herramientas desde la propia novela para comprender qué es lo que pasa entre el bosque viejo, la casa de Tom Bombadil y las quebradas de los túmulos. ¿Quién es ese personaje y qué significa que en dos ocasiones les salve la vida? Les salva dos veces, en el bosque y en el túmulo. El antiguo cementerio de los espectros que no descansan
y en el bosque maldito, por decirlo así, donde los árboles mismos acaban contigo. Claro, es que también yo creo que es difícil llevar esto a la película por dos motivos. Porque, claro, la película de fantasía, tanto la de Banksy como luego la de Peter Jackson, son películas de fantasía en las que hay acción, por decirlo. Y estos capítulos, aunque son como de cuento, lo ha dicho tuvimos, son unos capítulos que son de mucha tensión y de mucha, y como de mucha como de ansiedad. O sea, como si fuese Yo más una digo película de como terror, inquietante, tienen algo perturbador. sí, como si fuese más de terror como de... Cuando se pierden en el bosque es como de pesadilla. Quieren ir hacia un sitio pero salen hacia otro. Quieren subir pero en realidad bajan. El bosque les confunde. Ostras, ¿qué está pasando? Lo mismo en la quebrada de los túmulos, ¿verdad? Que hay un momento que parece un cuento romántico de fantasmas escocés, con la niebla y perdidos en la niebla, con las voces que les llaman desde las tumbas. Entonces, sí que rompe un poco la atmósfera del resto de la novela, un poquillo, ¿no? Y luego, claro, luego David Bobadil, como no explica lo que es y no queda claro, y estás hablando de algo de entretenimiento, dices, voy a ver 9 horas de película, cuando en la primera hora parece un tío que el anillo se la suda y puede haber hecho lo que hubiese querido con él. Entonces, claro, a la gente también que vaya a ver solo una película, le rompe el ritmo. Alguien Sí, que solo ve total. la película como entretenimiento diría, pero, o sea, ¿cómo mandas al mierdecillas y pues mandar al otro para hacerlo, ¿no? Y me ahorra 9 horas de películas, entre comillas, dirían. Claro, yo creo que por esos dos motivos. Por el ambiente más como de película de terror o de historia de terror y por el trozo de que Tom Bobadil no queda bien en la historia en sí no queda bien resuelto porque, claro, le da como mucho poder para el que solo quiera ver un entretenimiento y no quiera entender qué ese personaje o qué pinta ahí, pues claro, eso yo creo que hace que la gente, porque si te das cuenta, pasan las dos películas, Banksy también lo quitó. Mm. Claro, o Ujú. sea, En las dos. no solo Peter Jackson. Claro, yo creo que o sea, a lo mejor ellos, el lenguaje cinematográfico se mueve de otra manera y a lo mejor pues el que quiera ver la película, no de que, claro, queda como muy suelto. Bueno, esto nos acerca a un tema que daría para un debate largo, que supongo que acabaremos teniendo cuando empecemos a comentar películas y demás, que queremos hacer también, ¿no? Comentario de películas. Vamos a ver, el storytelling, el contar historias, lo hemos dicho muchas veces, quizás sea una de las profesiones más antiguas del mundo, ¿verdad? El cazador, el recolector y el storyteller, el contador de historias, ¿no? En la prehistoria, al anochecer, en torno a la hoguera, hay alguien en la tribu que cuenta historias. Bien, pues la labor del contador de historias, del storyteller, puede adoptar distintos formatos, desde la recitación del cuento, al escribir una novela, o hacer una película, o incluso hacer un cómic, ¿verdad? Un cómic es otra labor del storytelling, otro formato de storytelling. Bien, ¿qué pasa? Que el formato literario de novela y el formato cinematográfico, es verdad que pueden tener puntos de conexión y hacerse películas basadas en novelas o novelas basadas en películas, pero al final son dos formatos muy distintos de contar una historia. Tan distintos que puede ser que algunos elementos de un formato al otro no puedan traducirse. Hay parte del formato novela que no puede traducirse al cine, igual que habrá elementos de cine que no podrán traducirse a novela porque la experiencia es distinta. La experiencia cinematográfica es necesariamente la más superficial porque requiere de lo visual, ¿no? Del entretenimiento de lo visual, mientras que la experiencia literaria es recogida, requiere de que tú hagas un recogimiento en torno a esas palabras, argumentos e ideas. De hecho, genera una especie de burbuja de imaginación alrededor de lo que estás leyendo. Entonces, por lo general se interpreta o se vive con mayor intensidad, aunque las alaracas, el show, sea siempre mayor en el storytelling cinematográfico. El show es siempre mayor en el storytelling cinematográfico, pero en el storytelling literario, bueno, pues te permite un juego más profundo con la imaginación del lector, del que está atendiendo a esa narración que se te cuenta, ese storytelling. Pensemos que el origen mismo de la tradición europea, bueno, casi todas las tradiciones, es una historia que se cuenta. La Ilíada de la Odisea, ¿verdad? Dice Homero, canta, o musa, la cólera de Aquiles. Que las musas a través mío os cuenten a vosotros, que me estáis escuchando, la terrible historia de Aquiles y Héctor, ¿no? Que es lo que nos van a contar en la Ilíada. Bien, así arranca la tradición europea. Bien, pues de algún modo, si el storytelling junto con el cazador y el recolector son las tres profesiones primeras, con todo el significado que tienen, ¿no? Fíjate, el que sale a cazar, el que sale a cosechar y el que cuenta la historia, ¿no? El guardián de la tradición es el que cuenta la historia. Bien, el contar historias puede requerir distintos formatos.
Entonces es verdad que el formato cinematográfico, aunque es muy visual y es el gran formato para el show, para deslumbrar, para deslumbrar, sin embargo tiene unas limitaciones que el ámbito de la novela no se dan y que permiten jugar, modular atmósferas que, claro, bueno, pues en el cine igual no va a ser igual. O incluso ligar la trama en el formato literario no juega igual que en el formato cinematográfico y por eso, bueno, pues 6 capítulos enteros de la novela, 6 capítulos enteros, casi se sacan. Se guarda un poquito cuando se cruzan con el jinete oscuro y poco más. Pero ha traído una reflexión, que es, estamos hablando de cine, pero si fuese una serie sí que sería factible en una serie. Porque las series siempre se pueden tomar más licencias y pueden dedicar capítulos o temporadas más de un terror, más de una acción. Si vez de una película fuese una serie, Sí, hubiera sido quizás distinto, es verdad. y se puede Vamos a haber ver, ¿sabes añadido. lo que pasa? Que la serie permite un juego y es ampliar, ¿no? Casi al infinito el formato cinematográfico. Y Tipo, entonces sí, al desmenuzarlo, te permite en capítulo a capítulo a lo mejor haber hecho algo así. Tienes razón. una temporada más de acción, una temporada más sosegada, más dramática, una temporada quizá más onírica. Entonces, claro, o sea, una serie te permite cosas que no te permite una película. También quizá por la limitación de tiempo. El caso es que las películas se hicieron sometiéndose al formato cinematográfico puro y duro. Es decir, pantalla, pagas una entrada, como mucho puede durar 3 horas, ¿no? Como mucho puede durar 3 horas. Entonces, claro, se vieron encorsetados en ese ámbito. Pero fíjate, El Señor de los Anillos quedó encorsetado en las 3 horas de película y El Hobbit quedó sobredimensionado en 3 películas de 3 horas, que fue una chapuza, ¿no? A nadie nos gustan las películas del Hobbit, son una mamarrachada. Si alguien no las ha visto, se las puede ahorrar, no pierda su tiempo con ellas. Mientras que la película de Señor de los Anillos merece la pena. Sin ser yo muy cinéfilo, las recomiendo. Tienen momentos realmente, bueno, pues en los que el storytelling se cumple. La función del storytelling es contarte la verdad de la vida, el guardián de la tradición, el significado, el sentido y significado. Entonces hacen más que entretenimiento, porque el storyteller es algo más que entertainment. Aunque pretendan que siempre sea entertainment, siempre es mucho más que entertainment. No, Pues y las películas de Peter Jackson hay que agradecerle, aunque muchas veces el Casio Cangrejo se queja del sudoroso asqueroso de Peter Jackson, hay que agradecerle que él al menos le tenía cariño a las películas originales y fue, o sea, bueno, a la novela e intentó ser lo más fiel posible dentro de sus limitaciones. En dentro el de las Hobbit limitaciones, ya sobre lo todo en la obligaron por primera, ¿eh? dinero, Sobre todo en la primera, ¿eh? La sí, primera yo creo que la fue más fiel. A mí la primera, en su momento, recuerdo ir al cine y decir, ostras, ¿no? como Y que hace, sean todas así, yo flipé, dije, ostras, falla, bueno, falla Tom Bombadil, me acuerdo, sí, ¿no? bueno, Me quedé con hace- un amigo y me dijo, ¿dónde está Tom Bombadil en la película? Dije, bueno, vale, pero es que en la propia novela, esa parte de Tom Bombadil parece que está metida con calzador o que es como un paréntesis con el respecto al resto de la historia. Entonces, como es un paréntesis, han quitado el paréntesis, que es lo que hace Peter Jackson, ¿no? Como en la propia novela aparece un paréntesis, estos capítulos que estamos comentando hoy, pues los sacó de la película y de hecho no rompen la trama, sí, no desmontan para nada el planteamiento nudo desenlace propio de la novela El Señor de los Anillos en la claro, película. y acerca a mucha gente también a los libros. Mucha gente no conocía el Señor de los Anillos o no había leído el Señor de los Anillos hasta que salieron las películas, que eso también se ha de agradecer. Que el Sí, de sí, Señor de los sí, Anillos claro. habíamos leído cuatro. Cumplió una función providencial y hay que agradecerle, aunque no nos gustara luego tanto la segunda. A mí la segunda no me gustó, las dos torres no me gustó. La Mm. última me encantó otra vez, la del Retorno del Rey. Y luego la de los Hobbits, bueno, pues las fui a ver casi por obligación, me pareció una putísima mierda, lo puedo decir así. Y la serie ni te quiero contar, es que en cuanto me han contado 4 cosas de la serie, he dicho, mira, no la pienso. Yo la serie no la he Sea, visto. La del Hobbit, la tercera la vi en casa. deliberadamente quieren adulterar la Tierra Media. La Tierra Media, lo hemos dicho muchas veces, Tolkien era tradicionalista católico. Era tradicionalista católico. No era liberal, no era socialista y no era nacionalista. Ninguna de las ideologías modernas, en sus distintas ramas, a veces incluso enfrentadas entre sí, responde al horizonte desde el cual miraba y vivía Tolkien. Tolkien era tradicionalista católico, receloso del Concilio Vaticano II, simpatizante, hay que decirlo, en una carta lo cuenta, de Francisco Franco, de la guerra de Franco en España, porque él entiende que es una guerra en la cual se está librando a los católicos de la amenaza anticristiana y anticatólica del comunismo en España. Entonces, él se mueve ahí, le guste o no a la gente, es lo que hay. Entonces, desde ese ángulo,
la novela, claro, reverbera, incluso aunque sea puro entretenimiento para algunos, un cuento de enanos, elfos y hadas, reverbera cosmovisión tradicional. Además, de una manera muy interesante, que siempre digo, él escribe, por un lado, como tradicionalista católico, y yo creo que Frodo hace su Gólgota, su pasión, y Sí, sí. carga con la cruz, el anillo es como si carga con la cruz, pero luego lo que es la Tierra Media está imbuida de lo que fue su especialidad. Él es un estudioso del cantar de Bugul. Conoce al dedillo las sedas, lo que es la tradición oral, la tradición literaria de raíz oral del mundo vikingo escandinavo. Conoce al dedillo la mitología de Irlanda, del libro de las invasiones y de la cofradía guerrera de Fionn. Conoce los cuentos de hadas. Es un apasionado de los cuentos de hadas. Recordar que los cuentos de hadas son eco del mundo pagano, de la idea del mundo encantado, del pensamiento mágico del paganismo. Él lo conoce al dedillo y todo eso se filtra también en la novela. Por eso el tradicionalismo tolkieniano, como decimos aquí, aunque parezca en broma, el tradicionalismo tolkieniano engarza el tradicionalismo católico con el tradicionalismo pagano. E incluso me atrevería a decir que lo engarza con el tradicionalismo perennialista, con los autores del perennialismo, ¿verdad? Guénon, Ébola, Shuon, Comaraswamy, con esa idea de una especie de sabiduría perenne, una metafísica suprarreligiosa perenne, que válida para todo tiempo y lugar, universalizable. De nuevo, eso parece que estaría presente allí. Claro, Entonces porque yo creo que... Dime, no perdona. digo que eso, que Tolkien lo que hace es coger todo lo que es las raíces de Europa. Entonces, claro, son las raíces de Europa, pues es la tradición perenne, porque es la cultura de los indoeuropeos hasta ahora. O sea, lo que pasa es que no se limita, ¿eh? No solo coge lo de la Edad de Bronce. Él se coge de todos los mitos, y todas las leyendas, y todas las historias, y también, lógicamente, pues el tradicionalismo católico, que es al que pertenece él. Eso es Él algo obvio. escribe, yo creo que por un lado escribe desde el tradicionalismo católico, por otro utiliza toda la impregnación que él tiene del ciclo pagano europeo, sobre todo del ciclo celto-germánico, no solo, no solo. Es verdad que es lo que llama más la atención, pero no solo se mueven en la esfera celto-germánica eh, o de los cuentos de hadas británicos. También yo creo que coge elementos del mundo griego. Pero en cualquier caso, él es un erudito en el folclore popular férico de los cuentos de hadas británicos y del mundo celto-germánico. Escribe desde la sensibilidad de un tradicionalista católico y esos dos elementos fusionados en Tolkien acaban destilando también perlas del tradicionalismo perennialista, del tradicionalismo sapiencial, ¿no? Del genonianismo, ¿no? Un poquillo, ¿verdad? De elementos genonianos con el valor que asigna al anillo, al símbolo de las cosas, ¿no? Que dices, ostras, parecería que tiene un reverbera con imágenes que maneja Genon, ¿no? El reino de la cantidad y el signo de los tiempos, ¿verdad? Una obra magna de Genon. Bien, pues esas tres capas del tradicionalismo, el católico, el pagano y el perennialista, están presentes en el tradicionalismo tolkieniano por la formación católica de Tolkien, por la formación experto en cuentos de hadas y mitos y leyendas celtas y germánicos, y porque de manera natural el trabajo tradicionalista toca siempre los límites, los puntos del perennialismo. Es decir, de los elementos, de los trascendentales, ¿no? Que se dice en teología, los trascendentales, que son la clave del perennialismo, ¡pum!, aparecen también en la novela. Por eso nosotros, bueno, pues reivindicamos a Tolkien y la Tierra Media como una de las ventanas que se tienen a día de hoy para aprender a no parecerte nada al sujeto de la modernidad y al sujeto de la posmodernidad, ¿no? Las antípodas de la posmodernidad, Gandalf, Aragorn y los hobbits. Es que es más, si te vuelves a leer las Edas recientemente, verás que te sonarán nombres como Gandalf y algunos nombres de algunos Claro. enanos del Hobbit. Gandalf es un enano de la Edad, creo que es del Cantar de la Volva. Creo recordar que es en el Cantar de la Volva. O sea, en la Edad poética hay dos momentos maravillosos, que es la visión de Gimli y el Cantar de la Volva. Yo creo que son patrimonio espiritual de Europa. O sea, no de Noruega ni de Islandia, no, es patrimonio espiritual, es una maravilla, es una ventana a un mundo encantado, maravilloso. La verdad es que te puede cambiar la vida si conectas con la poesía mítica del Cantar de la Volva y la visión de Gimli. Y ahí aparece mencionado un enano que se llama Gandalf. Él utiliza nombres sacados de las sagas vikingas
para sus personajes, joder. Entonces, Y por el- reivindiquemos así ese tradicionalismo tolkieniano, porque fíjate, nos está poniendo las tres capas de lo católico, de lo pagano y del perennialismo, ¿no? O las tres capas en la Tierra Media. Es una maravilla, joder. Claro, además eso, además él las junta, no como otros que intentan separarlas, que o yo soy pagano o yo soy cristiano, él no, él las junta todas y dice, ¿veis? Todo Bueno, aquí. esto no es cosa menor. Nos daría para un debate extenso lo fácil que es encontrar en según qué lugares o debates o foros, el propio Twitter, ¿verdad? ¿No? En la confrontación aparentemente insalvable entre paganismo, catolicismo. Bien, yo digo, si el católico es tradicionalista, y no sin más, tiene que ser el único catolicismo real, de hecho, el único cristianismo verdadero es tradicionalista. Bien, el único paganismo verdadero, si no quiere ser New Age, si no quiere ser un wiccanismo New Age, dicho así por entendernos, tiene que ser tradicionalista. Y el único perennialismo que es válido y que tampoco es New Age es tradicionalista, que implica confrontación con la modernidad, negación de la modernidad. Bien, pues si el católico es realmente tradicionalista y el que se autopercibe pagano es realmente tradicionalista y el que se autopercibe perennialista lo es de verdad y no a medias, entonces las tres ramas pueden coincidir, pueden tener una especie de fusión nuclear, donde necesariamente no tienen por qué negarse o confrontar. Es como si fueran distintas sensibilidades de una verdad efectivamente perenne. Pero bueno, esto es otro debate, da para largo, ¿verdad? Y habría muchos que nos dirían, pues no, pues yo como tradicionalista pagano no puedo sino negar el cristianismo antesala y caballo de Troya del mundo moderno. O al revés, ¿no? El católico no puede, no, niego el paganismo, que no es sino una especie de irracionalidad, irracionalidad eh, ancestral que debe ser superada con el logos católico, con Santo Tomás y la escolástica y la suma teológica. Bueno, nosotros no estamos ahí. El tradicionalismo mayúsculo nos permite converger nuestras tres ramas, entendiendo que además el perennialismo es el que nos da la clave para que todo termine por converger y tener ese punto de fusión nuclear. Y bueno, pues humildemente nos parece que la literatura de Tolkien, las imágenes poéticas, míticas, la belleza de cuento de hadas, férica que a veces tiene El Señor de los Anillos y Tolkien, bueno, pues el tradicionalismo tolkieniano nos sirve, joder. Amén a eso. A todos los que nos seguís, a todos los que mes a mes nos escucháis, comentando mes a mes capítulos del Señor de los Anillos, el Silmarillion, que le tenéis comentado en el canal entero, el Silmarillion, que volveremos, ¿eh? Vamos a releerlo y volveremos a comentarlo. Aquella fue la primera experiencia que hicimos de Dunedain de comentar la obra de Tolkien. Revisitaremos el Silmarillion, es quizás el libro más importante y hermoso que escribió Tolkien. Hablaremos también de los hijos de Urín, hablaremos de todo, pero ahora estamos con el Señor de los Anillos. Y bueno, a todos los que nos seguís, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el tradicionalismo tolkieniano os ayude a forjar la espada y aullar con los lobos contra la civilización de los borregos y los perros pastores. Fuerza y honor.